Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, eh, hoy vamos a empezar como el nuevo formato que estamos manejando, pues inicialmente va a ser la prédica y posterior va a ser el salmo y va a ser pues la alabanza y demás, y ya anuncios y eso, ¿sí? Em, bueno, pues estoy un poquito nervioso, entonces, Pietro, me tienen paciencia, ¿listo? Em, bueno, pues quería iniciar primero pues dándole gracias a Dios por este honor tan grande de poder predicar su palabra, darle gracias a Dios porque me permite ser instrumento en su iglesia, ¿sí? Que siempre espero que sea Dios hablando a través de mí, poder compartir su mensaje el día de hoy para ustedes y poder generar un poco de entendimiento sobre estos diferentes capítulos que hemos venido manejando. Entonces, vamos a orar para iniciar. Entonces les pido por favor, pueden cerrar sus ojos o como les gusten. Dios Padre Celestial, Señor, Padre amado, te queremos dar gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la salud de todos, Señor. Gracias por esta oportunidad tan grande que me permites el día de hoy, Señor. Porque tú, Señor, traces mi camino, eres tú, Señor, a través de mí, Señor, dando su palabra, Señor. Dando a través de estos versículos del día de hoy un mensaje que tú quieres transmitir a tu iglesia, Torre Fuerte. Doy gracias, Señor, por la oportunidad también, Andrés y a Lore, que me dan la oportunidad el día de hoy de poder predicar, Señor. Por la preparación, Señor, y por cada uno, Señor, de los caminos y lo que ha pasado en mi vida para llegar a este punto, Señor. Te agradezco. Amén. El día de hoy nos corresponde, vamos a trabajar a leer, aprender sobre Marcos 8, del 27 al 30, ¿sí? Pero inicialmente pues quería con ustedes brindar una pequeña introducción del por qué también vamos a trabajar hoy y por qué llegar a este punto de Marcos 8, 27 al 30, que es un punto, digamos, de quiero, un punto muy importante en Marcos, ¿sí? Venimos de trabajar en capítulo 7, cuando Dios empieza hablando sobre lo que contamina al hombre, ¿sí? Jesús enseña sobre la pureza interior, las cuestiones que le hace a los fariseos diciendo lo que contamina al hombre no es lo que ingresa en él, lo que contamina al hombre es lo que sale de él, ¿sí? Esto sucede en Jerusalén. Después logramos ver la fe de la mujer gentil, sirofenicia, donde le pide ayuda a Jesús, ¿sí? Para la curación de su hija, su sanación. Entonces, a pesar de ser una mujer gentil, sabía y conocía la autoridad que tenía Jesús, ¿sí? Aún así sin saber si Jesús había revelado su identidad aún. Luego encontramos en este capítulo 7 la sanación de la persona sorda con dificultades del habla. Vemos que Jesús a través de su saliva toca su lengua, toca sus oídos y genera la sanación. Pero podemos ver algo muy importante, algo muy que vale la pena resaltar, es que Él les decía, no revelen, no le cuenten a nadie. Normalmente a esas personas que curaba las sacaba de la multitud, las sacaba de pronto del pueblo donde se encontraba, la ciudad, para generar la sanación. Pero pues en este punto, esta persona muda, ellos no obedecieron y aún así decían el milagro que había generado Jesús, ¿sí? Pero al final algo muy importante, ellos dicen, todo lo que Él hace es maravilloso, hace oír a los sordos y a la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Esto sucede en Sidón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí habla mucho como Jesús, como casi que un tipo de creador muy parecido a lo que nos dice también Génesis. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho bien. Luego pasamos al capítulo 4, nuevamente vemos la alimentación de los 4,000, ¿sí? En esta podemos ver que Jesús a través de 7 panes los multiplicó y pudo alimentar, a su compasión, alimentar a toda esta multitud. Pero algo de resaltar es que los discípulos aún no seguían entendiendo esos milagros que hacía Jesús, no tenían ese entendimiento, tenían su corazón endurecido aún, ¿sí? No lograban comprenderlo. Posterior a esto podemos ver que los fariseos, ¿sí? Jesús, después de hacer el milagro, los fariseos les piden una señal de autoridad divina, pero Jesús les dice, a esta generación la verdad no les daré ninguna señal. Sabemos que Jesús venía con
siempre ha venido recriminando mucho a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos sí conocían la palabra de Dios, pero no la estaban aplicando como debía ser, ¿sí? Posterior, pues ya vemos que Jesús partiendo en el bote, ya dejando a los fariseos después de esa discusión, les dice a sus discípulos: cuídense la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. Les dice en el siguiente segmento del capítulo 8. ¿Qué significa eso? Que eran unas personas hipócritas, que por fuera aparentaban algo, pero pues por dentro son otra cosa, ¿sí? Entonces, y podemos verlo muy sencillamente con Herodes. Herodes respetaba a Juan el Bautista, pero aún así por complacer a la esposa, la hija, pues pidió la cabeza de Juan, ¿sí? Entonces, no hubo un entendimiento, y aún así los discípulos no seguían sin entender. Y finalmente, vemos el día viernes, que espero que todos han ido a Grupo Crece, podemos ver la sanación del ciego, ¿sí? Sanación del ciego, nuevamente unas personas llevan a Jesús a decirle: ven, por favor, sana a este ciego. Jesús decide sacarlo de donde se encontraban, en Betsaida, y Jesús hizo la sanación, pero hizo una sanación, digamos, diferente. Normalmente de pronto tocaba, hacía barro también con sus manos, pero en este caso decidió, por medio de su saliva, también tocar al ciego, pero el ciego no quedó sano inmediatamente. Decía que él abrió los ojos y veía a las personas como árboles. Nuevamente Jesús lo tocó y generó la sanación. Eso nos dio un mensaje muy importante. Primero, pues que Jesús es soberano, ¿sí? Él decide cómo hace los milagros, Él decide en qué momento y cómo los hace. Adicional a eso también podemos ver que ellos querían dar un mensaje siempre a sus discípulos, siempre sacándolos aparte para poderles enseñar. Él mostraba que a través de todos estos milagros que había hecho, aún ellos seguían con el corazón endurecido. Entonces ellos como seguían sin entender lo que él estaba haciendo, su propósito, ¿sí? Entonces aquí yo les quería dejar, espero que alcancen a ver, básicamente en todos estos dos resúmenes, en todo este resumen de estos capítulos 7 y lo que vamos del 8, encontramos cómo veían a Jesús cada una de las personas y cada una de las personas que hablamos a través de los capítulos. Entonces veíamos que los fariseos estaban buscando a Jesús como alguien que siguiera pegado a la ley de Moisés, que creían que tenía que ser superiores al resto de la sociedad, que decían que Jesús tenía que vestir de pronto diferente, que cómo podía venir alguien del Mesías, cómo podría ser de Nazaret, ¿sí? Vemos las multitudes, unas personas que si llevaban a Jesús, estas personas para la sanación, es porque también tenían fe, creían en Jesús también, por lo menos como un profeta, ¿sí? Y por eso decían: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vemos la mujer sirofenicia que veía a Jesús como un sanador, que podía expulsar demonios, alguien con autoridad y poder. Los discípulos, ellos lo veían y pues muchas veces lo vemos como un rabí, un profeta. Entonces, pero aún así ellos no sabían realmente cuál era el propósito y quién era Jesús. Sabían que su poder provenía de los cielos, ¿sí? Que podía generar milagros, sanaciones, ¿sí? Ellos creían que venía a restaurar, a acabar con normalmente el imperio romano, a llevar a Israel a una era dorada. Eso es lo que buscaban. Y pues el sordomudo, pues él era para él Jesús era un sanador, ¿sí? Pero entonces hoy vamos a hablar en este momento, pues ya como tal, de Marcos del 8 al 27. Entonces yo los invito a ustedes a que puedan, por favor, abrir sus Biblias. En Marcos 8, del 27 al 30, que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo, hermanos? ¿Sí? Listo. Entonces, yo estoy leyendo en este momento de la Nueva Traducción Viviente. Les voy a leer versículos del 27 al 30, ¿sí? Entonces dice: declaración de Pedro acerca de Jesús. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea
y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que es uno de los otros profetas. Entonces les pregunto: ¿y ustedes quién dice que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. ¿Sí? Entonces, esto, si quieren ponerle un título hoy a la predicación: ¿quién es Jesús para mí? ¿Sí? ¿Quién es Jesús para nosotros hoy en día? Vamos a trabajar en este momento estos versículos en tres partes. ¿Sí? La primera parte entonces va el Marcos 8, 27 y 28. ¿Sí? Entonces, ¿quién me ayuda leyendo este versículo 27? Entonces, vemos que aquí vamos a ver un poquito el contexto. Entonces podemos ver que donde vemos el círculo rojo arriba, donde está la flecha, está Cesarea de Filipo. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba Cesarea de Filipo? Porque era honor al emperador César Augusto. ¿Sí? Y Filipo porque uno de los hijos de Herodes era Filipo, de Herodes el Grande. Entonces por eso de esta forma fue llamado esta ciudad. Pero este pueblo, esta ciudad, venía con un pasado pagano, adoraban a un dios, eran a otro dios religioso llamado Panías. ¿Sí? Entonces no venía de, por lo menos, ser de gente judía y demás, sino venía de gente que no creía, que profesaba a otros dioses diferentes. ¿Sí? Entonces, ya luego en Marcos 28 dice: bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces, les pido que vayamos, hermanos, a Marcos 6, del 14 al 16. Entonces, ¿qué nos dice Marcos 6 del 14 al 16? ¿Quién me ayuda a leer? Entonces, podemos ver que la gente digamos, en ese momento, el hombre que decía que Jesús era la resurrección de Juan el Bautista, decía Herodes. Podemos ver que decían que Jesús, como decían, sabemos que habían dicho que Elías venía a preparar el camino para Jesús, entonces pensaba que él era Elías, ¿sí? Pero aún así no tenían el entendimiento para saber quién era realmente Jesús, porque lo que les decía, hasta ese momento Jesús no ha dicho cuál era su identidad, no la había revelado. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué él no decía, por qué ninguno decía que él era el Mesías? Como les decía anteriormente, porque los hombres tienen sus propias, y creo que hoy en día tenemos las propias convicciones de quién es Jesús. ¿Sí? De pronto, en ese momento Jesús no entraba en el molde de lo que ellos esperaban. ¿Sí? Entonces, pensaban que era el sucesor de David, que venía a acabar por medio de la fuerza al imperio romano, que venía a cambiar por medio de la economía, por medio de diferentes acciones, venía a cambiarlo todo. ¿Sí? Pensaban que ese era el propósito de él, no tenían claro cuál era lo que él realmente venía a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso pensaban que Jesús era un superhéroe, un hombre como los demás, pero no sabían realmente quién era. Aún hoy tenemos unas percepciones diferentes y creo que lo vemos en el mundo, lo podemos ver hasta en diferentes iglesias, cuál es la percepción que tienen realmente de quién es Jesús. ¿Sí? Entonces, hoy, lo que les decía, hoy en día aún tenemos percepciones equivocadas de quién es Jesús. Entonces,
vamos a tomarnos un minuto y preguntarle a la persona al lado, o si tiene ambos lados, pues ambos lados, ¿quién es Jesús para ti? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces, si ustedes pueden escuchar a las personas que tienen al lado, si ve que a pesar que tenemos el entendimiento y demás, todos tienen una percepción diferente de quién es Jesús en diferentes adjetivos, ¿no? Entonces, aquí pasamos pues a la parte 2. Entonces, la segunda parte, la que se llama Eres el Cristo. Entonces, voy a leerla yo. Dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Entonces, tú eres el Mesías, o en otras Biblias del Reina Valera podemos ver, tú eres el Cristo, puede que hagan alguna de sus Biblias, pero entonces, ¿Cristo qué significa? Cristo en el antiguo griego significa ungido, ¿sí? Mesías en el antiguo hebreo significa también ungido, entonces es el mismo significado, pero ¿qué significa ser el ungido? Cuando usted es el ungido es porque solo tú tienes ese propósito y solo tú lo puedes cumplir, ¿sí? Los judíos anteriormente, ellos ungían a 3 tipos de personas, los sacerdotes, los profetas y los reyes, y Jesús pertenecía a los 3 grupos, ¿sí? Quiero que vayamos, hermanos, a Marcos 1, por favor. Entonces, vamos a ver, la vez que veamos a través de Marcos, porque sabemos que a través de toda la Biblia vienen muchísimas definiciones de quién era Jesús, pero pues estamos en Marcos, entonces vamos a traer lo que es Marcos, porque le hace entender el Evangelio de Marcos. Entonces en Marcos 1:1 nos dice en la nueva traducción viviente, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces en otras Biblias van a encontrar que este es el Evangelio, ¿sí? Entonces significa Evangelio, pues significa buena noticia, buenas noticias, ¿listo? Vemos el siguiente versículo, Marcos 1:11, por favor. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo amado, y me das gran gozo. ¿Sí? Entonces, y finalmente, por favor, vamos un momento a Marcos 14, del 60 al 62. Entonces, en este momento, corriendo un poquito ya unos capítulos, dice el gran sacerdote que estaba en ese momento en el proceso ya de crucifixión de Jesús, y le pregunta, ¿eres el Mesías, el Hijo del bendito? Y Jesús contestará, yo soy. ¿Sí? Entonces, vemos, pero aún así tenemos el significado de decir, mira, Marco nos quiere decir quién era Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y lo vemos afirmando aquí Jesús ya en Marcos 14, del 60 al 62. Pero aún así ellos sabemos realmente qué significa ser el Cristo, ser el ungido. Entonces, decía San Agustín, es una persona, era teólogo y filósofo cristiano, que es imposible también saber cómo es Dios, solo aceptando cómo Él se reveló ante los demás. Y Él se reveló diciendo, lo vamos a ver también en el siguiente grupo Crece, cuando Jesús predice su muerte, ¿sí? Jesús debía ser condenado por sus contemporáneos, debía ser ofendido, debía ser golpeado, porque Él era el siervo, como un siervo sufriente. En ese momento lo hemos descrito a través de Marcos, ¿sí? Pero nosotros hoy en día aceptamos cuál era el propósito de Jesús, qué era el propósito de Él, o hoy en día aún no lo logramos entender, ¿sí? Quiero que ahora vayamos por favor a Mateo
Mateo 16, 16 y 17. Entonces, ¿ya estamos todos? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos dice Mateo 16, 16 y 17? Dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, acá viene lo que les decía, en todos los capítulos que hemos leído de Marcos, Jesús en ningún momento ni a sus discípulos les ha dicho quién es realmente Él. ¿Sí? Él en un momento no se los ha revelado. Entonces, por eso dijo en este momento, dijo Jesús, te lo reveló fue mi Padre, porque yo no, digamos, yo no lo he dicho. ¿Sí? A pesar de eso, Pedro no entendía qué significa, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Sí? Porque, pues me voy a adelantar un poco, en el siguiente capítulo, pues Jesús reprende a Pedro, cuando él dice cuál es su propósito. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, Jesús decía, no le cuenten a nadie. ¿Sí? Entonces, luego en Marcos 8:30 nos dice, luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Pero ¿por qué él decía que no le contaran a nadie? Primero, porque hemos visto en diferentes momentos que las personas no iban a entender. Sencillamente no tenían el entendimiento, y aún así, aún sus discípulos más cercanos, de cuál era lo que era el entendimiento que él quería expresar, cuál era su propósito. ¿Sí? Entonces, aún a pesar de vivir los milagros al lado de él, de las enseñanzas al lado de él, de haber ya ido ellos a realizar ya milagros, vemos que aún eran incrédulos, aún tenían el corazón endurecido. ¿Sí? Por eso Jesús también a las personas que sanaba les decía, no le digan a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente no estaba aún entendiendo cuál iba a ser su misión. Entonces, como les decía, pues en el siguiente capítulo que vamos a ver el día viernes en los grupos Crece, pues vamos a ver que Jesús habla de la predicción de su muerte. Ahí sí les va a empezar a decir, y a partir de ese momento ya les va a decir 3 veces qué es lo que él iba a tener que pasar, qué es lo que iba a pasar con él. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, estos 3 versículos nos está dando como un tipo de parte del el Evangelio de Marcos en 2, donde Jesús no ha revelado su identidad y cuando ya ha revelado su identidad. ¿Sí? Entonces, quiero dejarles que el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo y es el siervo sufriente. ¿Sí? Entonces, yo hoy sencillamente quería también que ustedes reflexionaran, si quieren cada uno, ya con lo que hemos visto a través de Marcos, poder ver, por decir cada uno, ven, realmente quién es Cristo para mí, ¿sí? ¿Quién es Cristo para cada uno de ustedes? Entonces, nuevamente vamos a hacer el ejercicio donde cada uno ya internamente va a decir y va a reflexionar durante un minuto, ven, ¿quién es Cristo para mí? Entiendo su propósito, entiendo cuál era su misión, qué es lo que él quería enseñarnos. Entonces, tomémonos ahora sí el minutico y pues reflexionamos en eso. No sé si alguno quiera compartir quién es Jesús en su vida. Alguno quiera compartirlo. Oh, qué tímidos. Bueno, yo sí les quiero compartir
quién es Cristo para mí? Podría durar todo el día diciéndoselos también, pero quise resumirlo en un párrafo corto. Entonces, ¿quién es Cristo para mí? Cristo para mí es quien vino a la tierra para cargar mi cruz, con un propósito único de salvarme de la muerte, perdonar mis pecados, enseñarme el significado real del amor y la misericordia y enseñarme que es un Dios soberano. Muchas veces no entendemos hoy en día su propósito, no es claro para nosotros, no era claro para sus discípulos, aún nosotros teniendo al Consolador, al Espíritu Santo de nuestra parte, aún así muchas veces no lo comprendemos. Pero Él sí conoce nuestro camino, Él sí conoce qué es lo que queremos para nuestra vida y qué es lo mejor para nuestra vida. Como dice un salmo, aunque pase por valle de sombras, Él está con nosotros porque es nuestra guía. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías y Él es el ungido. ¿Sí? Quería dejarles para ustedes esta reflexión. Entonces, si quieren, vamos a orar para terminar, o que si tienen alguna duda, pregunta, todo súper claro. Listo. Entonces, les pido por favor que cerremos los ojos. Dios, Padre Celestial, Señor, Padre amado, hoy te quiero dar gracias, Señor, por poder transmitir este mensaje tuyo, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, cuál es tu identidad. Gracias por enseñarnos, Dios Padre, que tú eres el Cristo, Señor, tú eres el ungido, y viniste con un propósito maravilloso, Señor. Que aún nosotros sin merecerlo, Señor, tú has venido, Señor, viniste a salvarnos. Te quiero dar gracias, Señor, porque revelaste tu identidad, porque hoy sabemos, Señor, quién eres tú y te reconocemos, Señor. Te quiero dar gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande de poder compartir, mis hermanos, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por este entendimiento, por cada frase, Señor, que puede brindarle, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, y poder engrandecer tu palabra, Señor. Te amamos, Señor. Amén.